A veces, la persona que tienes a tu lado sonríe, dice las palabras correctas, actúa como si estuviera de tu lado, te abraza en las fiestas, te felicita en redes sociales. Pero en el fondo, algo en ti se contrae, una señal tenue, casi invisible, como si el alma susurrara: algo aquí no está bien. Es en ese espacio sutil, donde el instinto habla antes que la razón, que se revelan las verdades más difíciles. Carl Jung llamaba a esto percepción de la sombra, esa parte oculta tanto en nosotros como en los demás, que no se muestra a plena luz, pero se revela en señales, en gestos, en tensiones que no podemos nombrar, pero sentimos. Es como caminar por un bosque denso al atardecer. Los árboles están ahí. Los senderos parecen familiares, pero hay algo en el aire que dice que no todo es lo que parece. ¿Has estado cerca de alguien así, que te trata bien, pero sales de la conversación vacío, que parece apoyarte, pero notas que, en los momentos más decisivos, siempre falla en apoyarte de verdad? Que se ríe de tus chistes, pero se asegura de incluir una pequeña punzada, un sarcasmo sutil, casi imperceptible, pero que hiere. La mente humana no es un templo puro, es una casa con muchos cuartos oscuros. Todos nosotros, como Jung señalaba, llevamos una sombra, y esa sombra, cuando no se reconoce, se proyecta en los demás. El problema es que, cuando la sombra de alguien se vuelve contra ti, no vendrá con una máscara aterradora, vendrá con una sonrisa, con gentileza, con una energía dulce, pero vacía. Se necesita sensibilidad para reconocerlo y coraje para aceptarlo, porque la verdad es que sí, alguien cercano a ti puede odiarte secretamente, puede sentir envidia, rencor, competencia disfrazada de amistad. Y si eres alguien luminoso, auténtico, alguien que despierta movimiento y presencia, es casi inevitable que esto suceda, porque el brillo siempre molesta a quien está en la oscuridad. Pero ¿cómo reconocerlo? La psique no miente. El cuerpo percibe antes que la mente racional. Hay señales, pequeñas pero consistentes. El tono de voz que cambia cuando compartes una victoria. La tardanza recurrente en momentos importantes para ti. La falta de entusiasmo cuando algo te va bien. O el exceso de entusiasmo cuando algo te va mal. Esas bromas que hieren, pero se dicen riendo. Ese consejo que parece bueno, pero siempre te disminuye un poco. Esos son los gestos de la sombra ajena intentando afectarte. Y Jung decía: todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a la comprensión de nosotros mismos. Pero esto también vale al revés. Todo lo que despierta hostilidad en alguien puede revelar lo que esa persona se niega a ver en sí misma. A veces te conviertes en el espejo de lo que le gustaría ser. A veces representas libertad, valentía o alegría. Y eso, para quien vive prisionero de su propia sombra, es insoportable. Es importante decirlo. Reconocer estas señales no es juzgar, es protegerte. No necesitas vengarte, no necesitas confrontar con furia, solo necesitas escuchar lo que la vida está intentando mostrarte, porque la psique envía señales, el alma avisa. La energía del otro, aunque forzada, traiciona la verdad de lo que siente. Y aquí la señal más peligrosa, cuando empiezas a dudar de ti cerca de esa persona, cuando todo parece correcto, pero sales de su presencia más pequeño, más inseguro, más confundido. Eso es un síntoma claro de una relación contaminada por la sombra oculta. No te hiere directamente, planta dudas, apaga lentamente tu luz hasta que empiezas a creer que hay algo malo contigo. No lo ignores. La sombra escondida en las relaciones íntimas es una de las fuerzas más destructivas, porque actúa disfrazada de afecto, pero el amor que hiere con frecuencia no es amor, es un juego de poder, es la sombra intentando alimentarse de tu luz. No necesitas cortar con nadie violentamente, pero necesitas aprender a retirarte con lucidez, a construir límites energéticos y emocionales que te protejan.
a dejar de explicarte a quien ya decidió no escucharte con el corazón, a callar ante la provocación, porque hay sabiduría en el silencio, hay nobleza en el alejamiento. Jung decía que nos convertimos en lo que contemplamos. Así que elige con cuidado a quien dejas cerca, porque las relaciones no son neutras. Te moldean, te expanden o te encogen, y no naciste para ser una versión menor de ti mismo por culpa de la sombra no resuelta de otra persona. Naciste para crecer, para brillar, para ser completo, y eso molestará a mucha gente, pero está bien. Mejor molestar siendo real que ser amado siendo falso. Empiezas a notar que hay algo mal no por las palabras dichas, sino por lo que no se dice, por el silencio extraño después de un logro tuyo, por el felicidades que viene con una entonación fría, por el elogio que lleva una comparación velada, y poco a poco sientes. La energía no coincide con las palabras. Carl Jung entendía que esas contradicciones revelan el inconsciente. Cuando el consciente dice algo pero el cuerpo, la voz o los actos muestran lo contrario, la sombra está actuando. Y esto sucede todo el tiempo en relaciones cercanas, no porque el otro sea malo, sino porque está en conflicto interno. Y muchas veces él mismo no sabe qué siente por ti. Envidia disfrazada de apoyo, rencor disfrazado de broma, rabia camuflada en consejos. Hay relaciones en que el otro te quiere cerca, pero no por amor, por control. Porque mientras estás cerca, puede observar, competir, medirse, sentirse superior cuando fallas, o sentirse necesario cuando sufres. Y lo más peligroso es que, mientras más sensible seas, más fácilmente caerás en esta trampa, porque intentarás comprender, dar excusas, pasar por alto. Te preguntarás, ¿seré yo? Pero no, no eres tú. Es la sombra no reconocida del otro, proyectándose sobre tu luz. Y lo hace porque tú representas algo que él no puede ser, o que no se permite ser. Jung hablaba de la proyección como un fenómeno inevitable. Aquello que no reconocemos en nosotros, lo proyectamos en el otro. Y esto vale tanto para lo que rechazamos como para lo que admiramos. Por eso, a veces, tu simple existir es una afrenta para quien vive en negación. Tu forma de ser libre molesta a quien vive preso. Tu valentía irrita a quien vive con miedo. Tu alegría parece provocación para quien carga amargura. Estas personas no te atacarán directamente, minarán tu confianza poco a poco, se reirán de tu sensibilidad, desvalorizarán tus ideas sutilmente, dirán que te lo tomas todo personal, cuando en realidad lo que estás percibiendo es la verdad que ellos se niegan a enfrentar. Y ahí surge el comportamiento más insidioso, el sabotaje disfrazado de apoyo. ¿Estás a punto de dar un paso importante? Esta persona olvida recordarte la hora. Te da un consejo confuso. Dice que te apoya, pero siempre con un pero. ¿Pero estarás preparado? ¿Pero crees que es para ti? Pero no sé. Cuidado con decepcionarte. Estas palabras entran como semillas en el terreno de tu mente, y si estás emocionalmente vulnerable, germinan. Empiezas a dudar de ti, a vacilar, a encogerte, exactamente lo que la sombra ajena quería, verte más pequeño, más débil, más contenido. Esto no es amistad, esto no es amor, es hostilidad disfrazada. Y reconocerlo no es amargura, es madurez. Puedes seguir siendo compasivo sin ser ciego, puedes seguir siendo amable sin ser ingenuo, porque tu luz no necesita apagarse para que los demás se sientan cómodos. Y aquí está el punto central. No siempre el otro sabrá que te odia secretamente. La sombra es inconsciente, puede realmente creer que te quiere, pero observa, el inconsciente no miente. Se revela en los gestos, en los lapsos, en la energía que flota en el aire. Por eso Jung decía que el autoconocimiento no es solo un viaje interior, sino una clave de protección. Quien se conoce, percibe.
Quien se conoce no se entrega de nuevo al mismo patrón. Quien se conoce siente cuando está frente a alguien que usa máscara. Y no necesitas quitarle la máscara al otro, solo necesitas elegir qué hacer con lo que sientes. Hay personas que no van a cambiar, porque la envidia se ha convertido en su idioma, la competencia en su identidad. Y tu presencia seguirá siendo un espejo doloroso. Y por más que intentes encajar, agradar o apagar tu propio brillo, nada cambiará. Porque el problema no está en ti, está en la herida no sanada del otro. Entonces llega un momento en que debes elegir: o te sacrificas para mantener relaciones que te corroen, o te alejas para preservar tu salud mental. Esta elección muchas veces duele, porque quien te odia secretamente puede ser alguien a quien amas de verdad, un amigo de la infancia, un familiar, alguien en quien confiabas, y la ruptura no será fácil, no vendrá con peleas, sino con un dolor silencioso, el dolor de percibir que esa conexión nunca fue tan pura como imaginabas. Pero ese dolor, cuando se acoge, se transforma, se convierte en fuerza, se convierte en discernimiento, se convierte en madurez. Porque hay una paz que solo nace cuando dejas de insistir en explicarte a quien nunca te ha visto con claridad. Con el tiempo, aprendes que la intuición es una de las voces más sabias del alma. Jung llamaba a esto función intuitiva, la capacidad de percibir las cosas que aún no están totalmente visibles, pero que ya se anuncian. Es como sentir el viento antes de la tormenta, y esa percepción, cuando está afinada, se convierte en un escudo. Empiezas a notar que cerca de ciertas personas, tu cuerpo cambia. Hay una leve opresión en el pecho, una tensión en los hombros, una sensación extraña de alerta. Hablas y algo en ti ya se prepara para el juicio. Compartes una alegría, pero observas instintivamente el semblante del otro buscando el rastro de envidia que intentará esconder. Sonríes, pero no sientes respuesta, solo una ausencia silenciosa, o peor, un entusiasmo forzado que parece más una actuación que una presencia genuina. Esas son las lenguas de la sombra, y quizás lo más aterrador sea esto: la capacidad que tenemos de negar lo que vemos. Porque duele demasiado percibir que alguien cercano te odia. Duele tanto que muchas veces preferimos mentirnos a nosotros mismos, justificar, minimizar. Decimos: está pasando por un momento difícil. Es así simplemente. Es su forma de ser. Pero en el fondo sabemos, porque el alma siempre sabe. Jung decía que la sombra que no se enfrenta se convierte en destino, es decir, aquello que no encaras se repite, aquello que no reconoces te gobierna. Entonces, si no aprendes a lidiar con estas personas que te sabotean en silencio, seguirás atrayendo figuras así, con otros nombres, otras ropas, pero la misma vibración. La sombra, cuando no se cura, regresa. Y una de las formas más sutiles de manipulación es lo que Jung llamaba inversión proyectiva, cuando alguien te hace creer que tú eres el problema. Cuando, al percibir tu luz, tu fuerza, tu libertad, intenta convencerte de que eres egoísta, frío, ingrato, arrogante. Te acusa de lo que en realidad él mismo siente. Y si no estás centrado, lo crees. Y comienzas a disminuirte, a retraerte, a esconderte, exactamente lo que esa persona desea. Pero hay un antídoto poderoso: el autoconocimiento. Cuando te conoces, no te dejas manipular. Percibes que detrás de la crítica constante hay envidia, que detrás de la falta de celebración hay resentimiento, que detrás del exceso de consejos hay control, que detrás de la comparación hay inferioridad no resuelta. Y entonces dejas de culparte, dejas de intentar cambiar para ser aceptado por quien ni siquiera se acepta a sí mismo. Te liberas de la necesidad de caerle bien a todo el mundo.
y comienzas a buscar solo el respeto de aquellos que tienen el corazón limpio. Porque hay gente que no te soporta, y no es por algo que hiciste, es por todo lo que eres. Eres espontáneo, y eso incomoda a quien vive censurándose. Eres expresivo, y eso irrita a quien ha sido entrenado para reprimir sus sentimientos. Eres libre, y eso es una amenaza para quien vive en prisiones internas. Eres luz, y la luz revela. No se trata de ti, se trata de lo que despiertas en los demás, y ahí es donde comienzas a comprender que amarte a ti mismo es, muchas veces, dejar de insistir en el amor de los demás. Que proteger tu energía es más importante que mantener conexiones por costumbre, por la familia, por la historia. Aprendes a decir no con amor, a alejarte sin drama, a protegerte sin odio. Porque entiendes que no toda presencia vale el desgaste de tu alma. Hay personas que te desean el mal, pero no pueden decirlo. Entonces hacen parecer que te apoyan cuando en realidad desean verte tropezar. Y esa ambigüedad, cuando se vive de cerca por mucho tiempo, corroe, porque confunde el corazón. Te preguntas, ¿estaré exagerando? ¿Seré paranoico? No, solo estás finalmente escuchando tu intuición. Y escucharte a ti mismo es el primer paso para curarte de la dependencia emocional que te mantiene atado a quien te desgasta. Carl Jung hablaba de la individuación como el proceso de llegar a ser quien eres. Y eso incluye saber con quién andar, con quién compartir, con quién abrir tu alma, porque no todo oído es un lugar seguro, no todo abrazo es un refugio, no toda presencia es afecto, muchas veces es vigilancia disfrazada. Por eso, cuando percibas las señales, respétalas. No te obligues a permanecer. Tu energía es demasiado sagrada para ser desperdiciada con quien no sabe recibirla. Te darás cuenta de que cuanto más íntegro seas contigo mismo, más naturalmente ciertas personas se alejarán. Y está bien, no es rechazo, es depuración. Te estás limpiando de lazos que solo existían porque aún no conocías tu valor. Y cuando esta limpieza se completa, algo hermoso sucede. Comienzas a atraer relaciones nuevas, verdaderas, maduras. Personas que no compiten contigo, que celebran tus logros, que no te disminuyen, que te acogen, que no sabotean, que te apoyan. Porque ahora sabes lo que mereces y no aceptas menos. La señal más peligrosa de que alguien cercano te odia secretamente no es el sarcasmo, no es el sabotaje sutil, ni siquiera el silencio ante tus logros. La señal más insidiosa es cuando esa persona comienza a infiltrarse en tu identidad. Ella no solo te observa, no solo te critica, ella comienza a moldear tu imagen sobre ti, a decirte quién eres, a sembrar dudas en tu mente, y tú, poco a poco, comienzas a verte a través de sus ojos. Ella ya no necesita rebajarte con palabras directas. Tú mismo comienzas a disminuirte. Este es el nivel más profundo de hostilidad disimulada, cuando el odio del otro se esconde tras una opinión, y tú te lo crees. Eres demasiado sensible, te crees especial, sueñas demasiado alto. Complicas todo. Nunca puedes mantener las cosas simples. Estas frases, dichas al pasar, con un tono de sinceridad, van calando como un veneno de acción lenta. Y si tu autoestima está frágil, si te han enseñado a complacer, a evitar conflictos, a depender de la aprobación ajena, lo creerás y empezarás a editarte, a recortarte, a adaptarte para volverte más agradable para esa persona. Y en ese proceso te pierdes. Jung decía que cuando el ego no es lo suficientemente fuerte, se somete a las proyecciones ajenas. Pierdes tu individualidad y empiezas a funcionar como un personaje en el teatro del otro. Por eso esta señal es la más peligrosa, porque no solo agota tu energía, te deconstruye por dentro. Secuestra tu autoimagen, implanta una versión de ti en tu propia mente.
y te convence de vivir en ella. Es en este punto donde muchas personas se enferman, pierden brillo, se van marchitando poco a poco. Y nadie entiende por qué, porque desde afuera parece que todo está bien, pero por dentro el alma está exhausta, porque convivió demasiado tiempo con alguien que la minaba, sonriendo. Y aquí viene el cambio más difícil, pero también el más liberador. No necesitas demostrarle nada a esa persona, no necesitas confrontarla, no necesitas explicarte, no necesitas intentar arreglar la relación, solo necesitas liberarte, retirar tu energía, cerrar el ciclo, volver a ti. Porque como enseñaba Jung, la cura no está en el otro, está en recuperar tu propia alma, en dejar de vivir según el reflejo de las proyecciones ajenas, en retomar el espejo y decir, esta es mi imagen, me reconozco, me acepto, me basto. Empiezas a sanar cuando empiezas a escucharte de nuevo, cuando dices no sin sentir culpa, cuando te alejas sin necesidad de explicaciones, cuando empiezas a darte cuenta de quién vibra con tu luz y quién solo se acerca para apagarla. El camino de la individuación, según Jung, es la jornada de volverte completo. Y ser completo incluye protegerte, no por miedo, sino por respeto. Te vuelves completo cuando eliges con quién compartir tu presencia, cuando comprendes que el afecto no es excusa para la violencia simbólica, que los lazos no justifican el sufrimiento continuo. Aprendes que hay quienes te amarán profundamente, incluso cuando brillas más, y que esas son las personas que merecen tu tiempo, tu escucha, tu alma. A las demás las dejas ir, porque tu salud emocional vale más que cualquier convivencia. Y al final, todo se resume a esto. No viniste al mundo a cargar con las sombras ajenas, viniste a integrar las tuyas y con eso ayudar a iluminar el mundo a tu alrededor. Y la luz, aunque silenciosa, se impone, la luz, aunque discreta, revela, y la luz, aunque sola, basta.